Hola amigos, bienvenidos a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no por las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el respectivo video para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas en la parte de aquí arriba donde dice suscribirse y activar la campanita de notificación. Vamos a hablar rápidamente sobre la cuestión del embajador en nuestro querido país El Salvador, el señor William Duncan, donde hubo un análisis profundo sobre lo que representa la llegada del señor embajador William Duncan, en lo cual también recordemos que Milena Mayorga puso acá en su cuenta de Twitter: hoy estuve en la ceremonia de juramentación del nuevo embajador de Estados Unidos para El Salvador, William Duncan, y aquí están las palabras que le dijo, y dice: le expresé mi buen deseo de afianzar juntos los lazos históricos como socios, amigos, basado en el respeto y la amistad que nos une como pueblo. Esas fueron las palabras de la embajadora Milena Mayorga, la embajadora de El Salvador en Washington, en la cual aquí podemos ver exactamente cómo ella estuvo ahí en la presencia de cuando el señor William Duncan estaba allá en Estados Unidos antes de salir, ¿verdad?, para El Salvador, en lo cual tuvo presente y lo vio un poco amigable. Ahora bien, seguimos acá. También contó y dijo: un encuentro con el secretario de la Oficina Internacional de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robin, y embajadores de Latinoamérica, España, Portugal, para discutir los avances en materia de seguridad, combate al crimen organizado. Bueno, ante esto, la mayoría de la oposición, obvio, el embajador William Duncan ha venido se ha visto amistoso, muy respetuoso, ha mandado un mensaje a la nación de que está alegre, de que está en nuestro país El Salvador, en lo cual también anunció que se va a reunir con todo el mundo para comprender las diferentes voces en nuestro querido país El Salvador. Ante esto, en las cosas como son, en la entrevista que tuvo ahora Nathan Baskin, ¿verdad? También lo recomendamos. Nathan Baskin, la verdad, todos los días trae entrevistas buenas, objetivas, y es un periodista también neutral, ¿verdad? Veamos las reacciones que tuvieron los panelistas ahí, como Julio Valdivieso, el señor Nelson García, Marvin Aguilar, que hablaron sobre este tema de la llegada del embajador William Duncan a El Salvador. Escuchemos. La llegada del señor embajador William Duncan en las redes de la embajada, pues se ha estado posteando algunas de las palabras del embajador respecto a su optimismo por su arribo a esta tierra. Según entiendo, es ya la segunda vez que está él en el país. De hecho, deja entrever en un video que han regresado, dice, al hogar en El Salvador, donde fuimos muy felices con mi esposa, y está precisamente en ese mensaje junto con su señora esposa. Bueno, antes de esto el señor embajador Duncan pasó a Olocuilta también, ¿verdad?, para intentar hacer pupusas y también echarse una de arroz y una de ayote, correcto. Pero lo que llamó la atención fue el mensaje conciliador y de alguna manera buscando construir puentes, ¿verdad?, en el sentido de, pues sí, creo que las palabras del embajador dejan entrever que la relación tampoco es que esté tan bien, ¿verdad? Está claro. Pero bueno, se parte de un hecho muy yo sí lo veo. palpable, y es que él dice: queremos trabajar por fortalecer las relaciones con El Salvador, pero dijo una cosa también que es importante:
respetando. Claro. Y eso creo yo que El también, lenguaje diplomático es el correcto. Exacto. ¿Cómo lo ves? Es el correcto. No, es decir, a mí me agrada, sobre todo en dos cosas. Uno, es que no tenías un embajador en el país. Con una nación en el cual tenés tu principal socio comercial, tenés 3 millones de salvadoreños allá. Entonces la relación tiene que estar basada en un respeto mutuo, en un respeto, dijéramos, en una reciprocidad diplomática, y esa frase que tú resaltas sí me llamó la atención, digo, sobre la base del respeto. Es decir, el lenguaje correcto diplomático, hay que decirlo también. Hoy las bases de los puentes están dinamitados. Ojalá que con esa intención se pueda rescatar, porque hemos sido dos pueblos que nos hemos ayudado en el transcurso. Para no tocar aguado, Marilyn, voy contigo. Mi compromiso es trabajar de cerca y respetuosamente con el gobierno de El Salvador y el pueblo salvadoreño para desarrollar una agenda más amplia que promueva los valores que compartimos, la prosperidad y la seguridad que todos queremos. Fueron algunas de las palabras que dijo el embajador a la llegada al aeropuerto. Bueno, Gracias, Julio. Espérame, despediste, Julio, por favor. Sí, hasta las 9 tenés compromiso, claro. Tenía un compromiso, sin embargo, a mí me encanta venir a... Bueno, ahí pudimos ver algunas de las declaraciones de Julio Valdivieso. Lastimosamente ya no va a continuar porque tendrá que irse porque tiene un compromiso, ¿verdad? Que él tenía, y por eso no abonó mucho, pero también resaltó mucho las palabras del embajador William Duncan, que llegó muy amistoso, y donde dijo que sus relaciones venían a ser en el contexto del respeto mutuo entre ambas naciones. Recordemos que es un embajador que ya ha estado en nuestro país, conoce la idiosincrasia de nuestro país, conoce la reacción de nuestro país, conoce nuestra cultura, nuestra gastronomía, conoce nuestro temperamento, conoce de a dónde venimos, sabe que venimos de sufrir por décadas, de la guerra primeramente, más de 20 años, y luego venimos con la otra guerra que son las pandillas. Entonces es un embajador que no está alejado de la situación, de la realidad que se vivía antes en nuestro querido país El Salvador. Conoce todos los desórdenes, toda la corrupción que ha habido en el pasado, conoce que el pueblo decidió cambiar la historia del país, decidió desechar a los tradicionales mayoritarios en el pasado y decidió cerrar un ciclo y abrir una nueva etapa a un nuevo gobernante, a una nueva clase de asamblea legislativa nueva para que gobernara nuestro país y así poder ver los cambios que nuestro país necesitaba, en los cuales no hubo, desgraciadamente, por los partidos tradicionales Arena y el FMLN, que solo se dedicaron a huevear y a meter, a zampar a toda su familia, que son los que salieron alivianados. O sea que el embajador no viene nulo, no va a empezar de cero, conoce más que cualquier otro embajador nuestro querido país El Salvador. Continuemos escuchando las declaraciones aquí de los panelistas correspondientes a la llegada de William Duncan, embajador de Estados Unidos en El Salvador. Así que pongámosle coco. Que marca la parte de la política exterior estadounidense y deja claro ahí que Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos. Y yo entendería, en base a lo del respeto, es, por ejemplo, a no irse con los insultos y con los troles y con toda esa agresividad con la que se ha hecho con Jay Manez, por ejemplo, cuando estuvo aquí, o con la congresista Norma Torres, por ejemplo. Entendería yo que tiene parte de eso y tiene parte de que ellos también van a respetar las decisiones internas que el país toma. Entonces, el respeto va en los dos sentidos. Hay una necesidad, creo yo, para ambos estados de llegar a acuerdos, de llevarnos bien. Ahora, la agenda estadounidense está clara. Contención de China, combate al narcotráfico y controlar la migración. Esos son sus 3 puntos en los que ellos van a, digamos, a plantearle al gobierno
llegar a entendimientos. Ahora, si estos entendimientos no se pueden lograr por Ya estos 3 lograron puntos, 2, ¿verdad? sí, por estos 3 puntos, entonces sí, ellos pasan a la parte de derechos humanos, de democracia, ¿va? Para, como no me das esta parte en esto, pues entonces yo también entonces te exijo esto. Creo que va a ser el tiempo, hay que esperar. Este año es importante. No hay que ignorar la posición que el Departamento de Estado ha hecho pública en un comunicado en torno a la reelección presidencial en las audiencias que no la aceptan, que no es constitucional. Eso ya le emitió un comunicado al Departamento de Estado. Vamos a ver si el embajador que dice va a seguir defendiendo esa posición del Departamento de Estado, si va a haber un cambio, si va a haber un acuerdo, si van a respetar que está bien que lo elige el pueblo, ¿verdad? Que el pueblo decida y ellos aceptar esa decisión y retirar ese comunicado, ¿verdad? Es decir, eso lo vamos a ver a lo largo de este año, que es preelectoral y donde se van a estar, digamos, debatiendo. ¿Cómo puedo yo decir que las relaciones se normalicen, ¿verdad? Bueno, que se restablezca la cooperación que se canceló a los meses después de la salida del embajador Johnson. Ejemplo, Estados Unidos solo se ha quedado cooperando con la Fuerza Armada en el tema del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Pero antes había colaboración con la Policía Nacional Civil, con el Ministerio de Hacienda, con, claro, el narcotráfico. Eso es un punto de honor para ellos, que ellos no van a hacer distinción si se llevan bien o no se llevan bien con el gobierno, porque la droga va en tránsito a los Estados Unidos. Entonces, decir, si se restablece esta cooperación con los organismos que antes eran, USAID, que tenía colaboración con otras instituciones del Estado, había colaboración con el Ministerio de Hacienda, sí, para ayudarle a todas. Exacto, menos la del Ejército. Menos la del Ejército. Entonces, si eso se restablece, podríamos ya estar hablando, incluso que se hable de algo que ellos siempre tienen, pero para que nos entendamos, muy parecido al Fomilenio. No es el Fomilenio, pero que son esos grandes proyectos que desarrollan ellos. Podríamos estar hablando de simpatía para desarrollo, ¿verdad? De infraestructura o de proyectos. Podríamos estar... Bueno, recordémonos que El Salvador, el gobierno del presidente Nayib Bukele es el que más ha golpeado lo que estamos hablando de las bandas criminales que quieren pasar su mercadería, ¿verdad? El polvito blanco, y ya saben ustedes, ¿verdad?, de qué estamos hablando. Hemos visto cómo el presidente Nayib Bukele ha incautado toneladas de ese polvito blanco que quería ser como pasadero por El Salvador, y que el presidente ha sido millones en millones de dólares los que ha incautado con la ayuda de la Fuerza Naval, y eso lo ha visto con buenos ojos Estados Unidos. ¿Por qué será que en el tiempo de Arena y el FMLN no había incautaciones masivas de toneladas de polvito blanco que querían llegar o querían ocupar nuestro país como un canal para llegar hasta Estados Unidos? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Acaso Arena y el FMLN no les importaba tampoco combatir las bandas criminales que querían pasar su mercadería? Aquí debe haber algo trasfondo, y también podría ser que la Fiscalía podría investigar el manejo de esos gobiernos de Arena y el FMLN, cuántas incautaciones hicieron o a cuántos se hicieron el ojo pacho. En cambio, el presidente Nayib Bukele no perdona a nadie. Imagínense aquella mujer que le dio en la nuca a un fiscal paraguayo allá en Colombia y que se fue a refugiar en nuestro país. ¿Qué dijo el presidente? Nuestro país no es guaruda de delincuentes. Que lo sepan bien, que todo aquel que ha delinquido las leyes en otro país van a ser repatriados, porque nuestro país no va a ser cuna de delincuentes. Y asimismo ha capturado colombianos, nicaragüenses, mexicanos y un montón de gente que ha capturado con toneladas, y que en su desesperación los individuos han hecho que sus lanchas se inunden para que se pierda ahí, ¿verdad?, la mercadería que llevan, ¿verdad?, el veneno para la juventud, para la población, pero que la Fuerza Armada ha rescatado y ha mostrado todas las incautaciones que han sido millonarias durante el 2022. Y eso lo está viendo el Estados Unidos. No solo eso, sino que también que la migración
ha bajado. El Faro es el que está de chambroso, que dice que en el gobierno de Bukele es que ha habido más, ¿cómo se llama? Más inmigración, pura casaca. Pero bueno, continuemos escuchando aquí lo que dice los panelistas. Vamos a ver qué más continúan diciendo sobre la llegada del embajador. Diciendo que se han normalizado las relaciones. Así volvemos al punto de partida. Perfecto. Vaya, pero mira, es bien curioso lo que tú decís, porque fíjate que respecto a eso y ahí, doctor, para que usted nos ayude, porque un periodista del Faro, ¿verdad? Le hizo una consulta al embajador Mora, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. ¿Qué le hizo? Le dice: hola, mucho gusto, gracias por el espacio. En primer lugar, quiero preguntarle, embajador, si ya Biden lleva 2 años afirmando que los derechos humanos están en el centro de su agenda, si apoyaría la ratificación de la Convención de América sobre Derechos Humanos. Y en segundo lugar, hemos hablado sobre Nicaragua y quería preguntarle si en el resto de Centroamérica, sobre todo El Salvador y Guatemala, si la OEA ha sido suficientemente firme ante los retrocesos democráticos. Gracias. De ahí le contesta lo primero y todo lo demás, ¿verdad? Y fíjate que dice: creo que va a ser muy interesante que se va a llevar a cabo en esa cumbre, que simplemente va a reafirmar lo que el presidente Biden ha dicho desde antes de su toma de posesión. En cuanto a su segunda pregunta, El Salvador, Centroamérica, la OEA siempre está, y no la OEA, sino el sistema interamericano de la Comisión Centroamericana siempre está siguiendo y monitoreando el tema de derechos humanos o el comportamiento, etcétera, de violaciones de derechos humanos, incluyendo Estados Unidos y por supuesto Sudamérica, Centroamérica. Ese es el compromiso interamericano y de otros órganos de la OEA, del sistema interamericano. En este momento el Consejo Permanente no ha hablado sobre los países que usted ha mencionado. Esos gobiernos son democráticamente elegidos y no ha habido, por ejemplo, en la carta una interrupción en el orden constitucional como lo describe. Le responde entonces él que aquí no, como Es usted lo decir, describe, no agarró. Ellos hablan de la reelección. Sí, Sí. pues, Eso es otra cosa. no, pero por ahí va la pregunta del Faro, pues también. Claro, eso le iba a decir. Mire, el Faro tiene, para mí, mucho respeto periodístico. Y eso debe de mantenerse como una contraparte a las cosas que no se hacen bien. Tratar de destruir a los adversarios mediante cualquier sistema no es válido, porque es la historia negra de la democracia de estos países. Lo era en Nicaragua con la Violeta Chamorro, su esposo, antes de que lo asesinaran, y aquí ha sido también una cuestión en la que incluso los que fuimos miembros de la redacción de Opinión Estudiantil sufríamos persecución por una edición limitada que creo que la mandaban a comprar todas para que no circulara la clandestinidad, ¿verdad? Entonces, yo soy un convencido de eso, que al adversario hay que tratarlo con respeto, ¿verdad? Esté equivocado o no esté equivocado. Y hay cosas en las que no hay equivocaciones, sino que se pretenden deshacer las verdades mediante la descalificación. Bueno, recordemos que el abogado Nelson García es uno de los abogados que es neutro, que a lo que es blanco le llama blanco y a lo que es negro, o sea, su postura es neutral, independientemente si ya sea para hablar bien del gobierno o para sacarle los errores. En este caso se refirió al periódico El Faro, ¿verdad? Que para él dice que es un periódico muy respetado, lo cual, bueno, es la posición del, ¿cómo se llama? Del abogado Nelson García, ¿verdad? Pero más que todo está bonita la plática porque prácticamente el enfoque es que han visto un embajador que está dispuesto
a, a, a entablar conversaciones con todos los sectores del país, y que no es por el momento no se ve que es un embajador que va a llegar a exigir, a proponer. Recordemos el problema que fue con la Jean Menes, donde el presidente hasta publicó unas conversaciones donde la señora Jean Menes le decía, pues sí, que no tocara a Norman Quijano, y que, pues sí, y que liberara a Neto Menso, ¿verdad? Entonces hubieron muchas, dime qué te diré, en los cuales el presidente expuso a la embajadora Jean Menes, en la cual, al verse quizás descubierta por el presidente, pues optó el gobierno de Estados Unidos por retirarla de nuestro país, y por el momento había dejado nomás algunos representantes, ¿verdad? No embajadores oficiales. A lo que ahora que tenemos al señor embajador, pues esperamos que las cosas sigan un poco mejor para bien de nuestro país, y que se llegue a un respeto mutuo y respeto a la soberanía y al clamor popular que hay en el país ahorita, ya que el país está contento, el país está en paz, en tranquilidad. Él va a ver que el país entero es el que pide una reelección del presidente Nayib Bukele, y que el país es el pueblo soberano es el que va a decidir en las urnas si queda o no, y yo sé que sí, porque el pueblo es el que le pide que no solo se quede uno, sino que 2 periodos o 3 periodos en el poder. Así que continuemos escuchando lo que dice aquí el abogado Nelson García. De quien la escribe, esto no puede ser. Es un intríngulis internacional la decisión de todo un pueblo de reelegir a un presidente, ¿verdad? Aquí se ha sentado la base esencial de que la democracia está en la voluntad expresa del pueblo y no en papeles raídos por intereses que esconden historias negras de los países, ¿verdad? La famosa reelección impedida en la Constitución obedece a intereses políticos del pasado, como son, por ejemplo, que los gobiernos militares. Que Estados Unidos es el menos indicado históricamente para señalar los derroteros democráticos de los países del mundo, porque ha sido realmente un fustigante, un limitante y un eliminador de todo lo que sea oposición a los intereses imperialistas. Y gracias a que existe el Partido Demócrata, eso se ha, por decirle así, diluido bastante. Sin embargo, usted encuentra gente adoradora de pensamientos como el del señor Trump, ¿verdad?, que son claramente racistas y claramente supremacistas. Sí, supremacistas. Gracias. Ahí me quedaría yo. Sí. Sobre Carlitos, rápido, porque todavía tenemos que recibir a don Agustín Emigdio. Ya habló suficiente, Marvin explicó muy bien. El embajador trae sus credenciales, es una condición normal. El mensaje es conciliador, la verdad. Sí, pero él como embajador viene neutral, viene haciendo su posición, representa una potencia mundial que es socio de nosotros, como lo decía Julio, Marvin, pero también él trae ya un objetivo, ¿verdad? Entonces uno tiene que respetar como embajador, ellos tienen sus condiciones, pues, ellos tienen sus propuestas, ellos cumplen lo que les dicen, lo que lo ponen. Pues sí, entonces, no viene a inventar. aquí no va a acabar, entonces no viene a inventar no. En todo país hay relaciones con todo el mundo y eso es normal, así que eso veamos, y si él ya estuvo aquí, ya sabe. Entonces vamos a ver qué dice hoy. Así que eso no creo que quiera mucha amplitud, ¿verdad? Ya está, sí, claro, claramente debatido. Bueno, hay que ver en los subsiguientes días qué posturas adopta el embajador respecto a temas como los que planteaba Marvin, ¿verdad?, sobre eso de la postura del Departamento de Estado sobre ese tema en particular que tú planteabas. Pues sí, él puede y desde opinar ahí de vamos eso. a comenzar a ver cuál es la agenda que trae el señor Es Duncan. lo que Te estamos voy a hablando. decir que
diplomáticamente, según las reglas de eso que es un área jurídica, los embajadores tienen impedido técnicamente Así es. interferir Por eso estoy en diciendo la yo. política de los estados. Ellos tienen a su posición. Que va. Ahí comencemos. Bueno, señores, ahí está el análisis que se dio en Las Cosas Como Son con Nathan Vázquez, ¿verdad? En esta entrevista. Y realmente cada embajador tiene su agenda. En los próximos meses veremos cuál es la agenda de el embajador. Hay que esperar, ¿verdad? Apenas es muy prematuro insinuar o opinar. Veamos un par de meses y las reuniones que tenga, porque obvio se va a tener que reunir con el presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Y también con el presidente de la Asamblea Legislativa, se va a tener que reunir con el Legislativo y el Ejecutivo, ¿verdad? Y vamos a ver, esperemos que todas las cosas marchen bien para favor de nuestra población salvadoreña y para favor de nosotros, la diáspora que estamos aquí en Estados Unidos. Pero como dicen acá, se ve que es un embajador que llega conciliador, no viene con el palo y ahorita por el momento, ¿verdad? Pero aquí están revelando más o menos al abogado Nelson García. Dijo, debemos de reconocer que toda agenda de los embajadores es interferir en los países. Entonces, ojalá que esa agenda no vaya a ser en El Salvador, ¿verdad? Porque, bueno, ya saben ustedes cómo se pone la situación, ¿verdad? Sí, más o menos revelaron la agenda del abogado, del embajador William Duncan. Así que déjenme su comentario, qué piensa usted del análisis que se vivió, y regresamos en otro video regresamos más tarde con otro video. Regálenme su like, que es de gratis y es de choto, no le cuesta nada, y nos vemos en otro video. ¡Saludos!